Tardes a todos, buenas noches. Muchas gracias a Proyecto Aurora por el espacio y a Eric por traer estos ciclos de microwebinars, de herramientas de hacking. Hoy les vamos a presentar lo que es Nicto. ¿Quién soy? Bueno, soy Pablo Valderrama, soy analista de SOC y de SECIR de Proyecto Aurora. Tengo 4 años de formación en la seguridad de la información, certificada en Cloud Security Alliance en la versión 4, en la más reciente. Certificado en Network Security Specialist, Network Security Associate de Fortinet en la versión 1 y en la 2. Después está en proceso la 3, la 4 y la 5, que seguramente en los próximos meses nos estaré haciendo. Y soy estudiante de abogacía, estoy en mi tercer año en la Universidad de Kennedy. Bueno, ¿qué es Nicto? Nicto es un escáner de vulnerabilidades web. Es una herramienta open source, escrito en lenguaje Perl, siendo publicado por primera vez en el 2011. Todos los CALIs por defecto los tienen. Proporciona la capacidad de buscar vulnerabilidades en servidores web. Escanea y busca ficheros de configuración visible, ficheros publicados en servidores, e incluso es capaz de capturar e imprimir las cookies obtenidas durante el proceso. Además es capaz de detectar más de 7000 verificaciones por archivos script potencialmente peligrosos. Realiza alrededor de 1250 pruebas de detección de problemas de verificación de desactualizaciones, de versiones desactualizadas, y cerca de 300 problemas específicos a versiones de servidores web. ¿Para qué sirve Nicto? Se encarga de efectuar diferentes tipos de actividades. Detección de mala configuración y vulnerabilidades en el servidor objetivo, detección de ficheros e instalación por defecto, listado de escritura en el servidor, versiones, fechas de actualizaciones de servidores, test de vulnerabilidad con XSS, hace ataques de fuerza bruta y por diccionario también, y bueno, hace reportes en algún que otro formato, TXT, HTML, etc. ¿Cómo lo instalo? Tenés distintas formas de instalarlo. Tenés para Windows, tenés para Linux, tenés para Docker, tenés para celular, Android, que desde Termux. Ahí tenés algunos procesos como instalar un Nicto desde la herramienta que quieras usarlo. Así que nada. Este es el dashboard, es una simple terminal, como Nmap, como muchas otras. Y bueno, no sé si estoy yendo demasiado rápido, pero vamos a las pruebas, si les parece. Vamos a la prueba, que es la parte más divertida. ¿Podrás ahí, Paulo, porfa, agrandar un toque el escritorio? Control más. Y Creo si no, no. en la opción de ver, hacer la opción de Sí. ver, tercer tab, le das zoom in, eso, ampliar. Uno más. Si no, se ve extremadamente chiquitito. Vale. Ahí se ve muchísimo mejor. Perfecto. ¿Mejoró? Bueno, genial. Bueno, muchas veces lo que me pasó al principio, cuando empezaba a usar Nicto, que a la hora de ponerle Nicto-H de host, muchas veces no me lo tomaba. No sé por qué, pero se ve que suele ser un error común. Así que yo por mi parte pongo host y pongo la IP o el servidor, un servidor web que quiera buscar. En este caso, un localhost como primera prueba. -O para guardarlo.
No, estoy olvidando el puerto. Por defecto, en puerto, cuando lo buscas, es un puerto 80, creo. Que es. Bueno, no importa. Con un simple coma. Con una simple coma le vas agregando los distintos puertos. Con un "-o es como lo querés guardar. Si es que lo querés guardar. En mi caso, localhost test. Y después F de formato. Y vas a tener que guardarlo en los formatos que permite Nikto, que son algunos. En mi caso lo guardo en un TXT. Así que nada. Bueno, el error de form. Creo que algo me estoy salteando. Puede ser. Sí, tenés -o localhost TX. ¿El TX será? En el output. Ah, TX. Sí. Ahí lo vi. Gracias. Me enteré en año nuevo, sí. No, mira. Puedes fallar, como dice tu Sam. Ahora me estoy olvidando una palabra, ¿no? Forma. Creo que es una T, ¿no? Acá tengo por suerte todos los comanditos. Cuando te equivocas, por suerte aparece. Como este momento. Le agrego la mayúscula, como dice. A ver. En teoría no tendría que tener problemas. Y bueno, ahora ya está haciendo el scan. Y ahí ya va arrojando la versión, el puerto que es visible, el servidor y distintas cosas que va arrojando. Suele tardar pocos minutos, así que nada, es una buena herramienta para implementar. Adicionando a lo que iba comentando Paulo, Nikto sirve principalmente para analizar web. Sí, está orientado principalmente a lo que son web application, como habíamos comentado en la semana antepasada. Esta parte del ciclo nos vamos a dedicar a profundizar en lo que son herramientas de web application. Las dos sesiones anteriores habíamos estado viendo Burp y... Sí, Burp. Hoy vamos a ver Nikto, la próxima va a ser sobre SAP, que es otra herramienta de entorno gráfico, de herramientas de GUI, pero vamos a ir mechando con algunas herramientas de consola de comando, porque está bueno no solamente centrarnos en entorno gráfico, en soluciones de tipo GUI, sino que al poder utilizar herramientas de terminal, primero a los que nos gusta más la terminal, es un poco más divertido, y segundo, que algo que tiene particularmente un valor súper positivo es que se puede utilizar para concatenar para ir obteniendo los outputs, y esos outputs seguir profundizando algunos tipos de explotación de vulnerabilidades, como por ejemplo con herramientas como SQLmap, o con herramientas como por ejemplo WebPT, o como por ejemplo con herramientas como WP-Scan, que es específicamente para los escáneres, para los gestores de contenidos de WordPress. Alguien preguntó cuál es la diferencia con Nmap, y es una buena pregunta. La diferencia con Nmap principalmente es que Nmap está orientado fundamentalmente hacia infraestructura, y en cambio esta solución
Nikto está orientada principalmente a lo que es Web Application. ¿Sí? Dentro de sus scripts, dentro de los scripts que tiene para realizar los análisis automatizados, va a apuntar principalmente a lo que son headers, a lo que son configuraciones de TLS, a lo que son directorios por defecto, paneles de administración por defecto. Estas actividades las va a estar haciendo con una modalidad que se llama crawling, ¿sí? Va a estar realizando un crawling y va a ir encontrando... ¿Podés escribir un toquecito para arriba, Pau? Sí. Va a ir encontrando algunas cosas y las muestra, por ejemplo, ahí nomás, las va a mostrar como, por ejemplo, fíjense que dice los métodos que está permitiendo este web server, ¿sí? Ahí tiene los métodos post, option, head y get, cuando lo recomendable es que para una página web utilice método get y método post, como mucho. Obviamente hay que analizar cada uno de los casos específicos, porque hoy por hoy, por ejemplo, se están utilizando muchísimas APIs y muchísimos web services, y estas APIs y estos web services necesitan de otros verbos o de otros métodos de HTTP, como por ejemplo options, como por ejemplo put o delete. Y otra cosa copada, que al menos que yo suelo utilizar mucho de Nikto, es por ejemplo cuando te dice, encontré esto que puede llegar a ser interesante, ¿sí? Incluso, por ejemplo, encuentra, fíjense en la línea, la última dice un host testeado, la anterior dice end time, la anterior dice la cantidad de requests que arrojó, y la línea anterior muestra que encontró un backdoor, ¿sí? Identifica un backdoor, con lo cual está genial, está buenísimo, porque en muchas ocasiones analizar una página con herramientas como por ejemplo SAP, como por ejemplo Burp, esta data no te la da. Incluso Nikto en ocasiones te dice, estos son vulnerabilidades y esto otro puede llegar a estar interesante. Es más, de hecho te lo plantea así, como esto puede llegar a estar interesante. Y eso está escopado de Nikto, porque te va dando pistas o te va dando cosas que pueden llegar a ser interesantes, pero no te dice esto es tal cosa, como sí lo hace Burp y sí lo hace Nikto en muchas ocasiones, que te dice acá tenés esta vulnerabilidad y en muchas ocasiones puede llegar a ser falsos positivos, ¿sí? He encontrado un montón de veces falsos positivos en SAP y en Burp que Nikto no te los da como definitivos, sino que te dice, che, por acá puede llegar a estar algo interesante, por acá puede haber algo interesante. ¿Continuás, Pau? ¿Cómo? Sí, continuás. Sí, tengo un pastebin, no sé si lo pasaron en las redes, que es un poco de los cheats que puedes encontrar en Nikto, que capaz pueda servir los servidores, los web services también, que le puedes pegar o analizar sin ningún tipo de problema legal a futuro, que eso un poco en la práctica para arrancar creo que es un golazo tener dónde poder pegarle, dónde puedes practicar, ¿viste? Así que nada, al final del pastebin, junto con los chips, aparece. Si quieren completar algún que otro sitio donde se pueda pegar, también es bienvenido, es abierto. Pero nada, más que todo un par de chips para que les sea útil a todos. Ok, te molesto un toque. Hay una pregunta sobre si bypassea WAF. El tema del bypasseo de WAF tiene algunas modalidades. ¿Podrás mostrar el help? El menos H. El menos help, perdón. Nikto menos help. Tiene una modalidad para bypassear doble menos. Ah, bueno, te lo tira. Está bien. Cuando le pones mal un parámetro, te lo tira por ejemplo. Ah, bueno, está bien. Tiene algunas alternativas para, por ejemplo,
modificar el tiempo, digamos el tiempo de la cantidad de requests que va a hacer de manera consecutiva, y tiene en la parte de tuning, utilizando el parámetro tuning, podemos setear algunas cosas adicionales en nuestro escaneo. A ver, por defecto, como casi todas las herramientas que vamos a utilizar, por defecto va a ir de cabeza al WAF. De hecho, si vemos del lado del web server, el user agent que envía Nikto dice Nikto, con lo cual desde un WAF, configurando principalmente las reglas que trae por defecto, incluso ni siquiera hay que pensar en WAF corporativos, podemos estar hablando incluso de, por ejemplo, Mod Security, que es un WAF libre, es un WAF open source, que lo podemos levantar en cualquier Linux, dentro del Core Security Rules, que es el set de reglas principales que vienen por defecto del Mod Security, tienen dentro de ese listado user agent por defecto, como por ejemplo el de Nikto, ¿sí? Con lo cual, si nosotros lo tiramos por defecto, lo más probable es que el WAF le diga Nikto, por acá no vas a pasar, pero tenemos formas de tunear nuestro escaneo para poder intentar bypassear. Ahí en el Pastebin, no sé si no, yo no lo estoy viendo en Twitch. Si se puede compartir el Pastebin en Twitch. Ahí comparto el Pastebin a los chicos. Ok. Si se puede compartir el Pastebin en Twitch y en las redes, estaría bueno. De todos modos, después lo compartimos en el canal de Telegram. Bien, Vale, ¿te queda algo más por mostrar, Paulo? Creería que eso es la presentación. Más que todo darle una visión sobre lo que es Nikto y para qué sirve. Y nada, para que sea una herramienta más de escáner web. Perfecto. Con respecto a esto de una herramienta adicional al escáner web, tengamos en cuenta que cuando, por ejemplo, corremos un SAP por defecto, hablando siempre en herramientas por defecto, ¿no? Sí, sí. Un SAP por defecto, hay algunas acciones que no nos va a identificar porque los scripts que utilizan son diferentes. Además sucede lo siguiente, en SAP, que es una herramienta que está súper copada y que la vamos a ver la semana que viene, tiene funcionalidades de automatización, pero Nikto podemos directamente incorporarla a scripting, ¿sí? Al poder ejecutarlo desde una terminal, desde una línea de comando, podemos ejecutarlo desde algún scriptcito armado en Bash o armado en Python. No significa que SAP no lo podamos incorporar, se puede incorporar también. Pero nos puede llegar a servir, o al menos es para lo que lo suelo utilizar yo, principalmente Nikto, Wapiti, Wattweb y Arachne. Son diferentes herramientas que suelo utilizar para empezar a tener una visualización del objetivo, ¿sí? Para tener una visualización del objetivo, para ir teniendo un primer acercamiento a lo que va a ser el asset que hay que analizar o el sitio web que hay que analizar. Entonces, hay un montón de pruebas ya automatizadas que se ejecutan con estas herramientas que después no las voy a tener que realizar de manera manual, sino que en mi metodología, tanto de OWASP como de OSSTMM, ya las voy tildando de las actividades que fui haciendo, ¿sí? Porque, por ejemplo, en una página web o en un penetration test a nivel de web application, una de las acciones que hay que llevar a cabo es la parte de identificación de directorios o de identificación de exposición de files, que generalmente cuando vamos a hacer un penetration test a una web application, vamos a ir más por el lado de buscar, por ejemplo, cross-site scripting o cross-site request forgery o XXE o server-side template injection o inyecciones SQL. Pero esto de revisar los directorios y revisar las configuraciones por defecto, tal vez el robot TXT, y esto me pasó hace no mucho, 15 días. En el robot TXT decía qué era lo que estaba habilitado para el crawler, y después
me indicaba todos los directorios que estaban deshabilitados para el crawler. ¿Cuál era el paso que había que hacer ahí? Copiar el directorio, pegarlo en la URL y tenías un parent directory y un path transversal ahí que era hermoso. Entonces, esas cosas que muchas veces en el día a día, tal vez analizarlas de manera manual nos va a llevar un montón de tiempo, está bueno tirárselo de manera automatizada, porque sabemos que son pruebas que no requieren de mucho procesamiento o de mucha cabeza adicional, sino que son pruebas donde machea si existe o no existe el file. Después las pruebas en las cuales hay que bypassear o application firewalls, donde hay que encodear el payload para poder realizar un cross-site scripting o una inyección SQL, o ver si está basada en tiempo, o de qué manera lo vamos a explotar. Ahí sí requiere de otra destreza, de otro conocimiento, y generalmente ese tipo de ataques no se lleva a cabo con Nikto, sino que se lleva a cabo o de manera manual o con otras herramientas adicionales, como las que vimos la semana pasada de Burp, como la que vamos a ver de SAP, o incluso como algunas herramientas que amo, que se llama SQL Map, que la vamos a ver muy probablemente dentro de un par de semanas. Bien, me gustaría saber si quedó alguna duda más, alguna consulta más que le quieran hacer a Paulo. Ok. Muchas gracias por haber participado de este nuevo webinar. Les comento como igual que la semana pasada, la idea es que esto sea abierto, la idea es que esto nos sirva absolutamente a todos, que podamos participar todos. Y si tienen ganas y se animan a participar para dar alguna charlita o para proponer alguna herramienta, es totalmente bienvenido. Nos contactan por las redes sociales de Proyecto Aurora. Ya estuvimos recibiendo un par de consultas, hay un par de interacciones, herramientas sumamente copadas que la verdad algunas no las estábamos teniendo en cuenta y son herramientas impresionantes. Así que anímense, vayan soltándose. Está bueno, si ya dieron charlas, genial, se van a sentir sumamente cómodos. Si no dieron charlas, creo que este podría llegar a ser un lindo espacio como para poder construir juntos una primera charlita, una primera exposición. Al menos de una herramienta en la que ustedes suelen manejar y se sientan cómodos, que sirva para todo este proceso, toda esta metodología y todo este paso a paso de un ethical hacking. Bien, gente, muchas gracias, que tengan buenas tardes y sigan en las redes sociales de Proyecto Aurora. Estamos hablando el martes que viene.